de las complicaciones de la pancreatitis han cambiado en los últimos años, en los últimos 10 años, para ser más exacto, y lo otro bueno es que también las complicaciones como tal han disminuido. ¿Por qué? Porque el diagnóstico y el tratamiento de la pancreatitis ahora lo hacemos cada vez mejor y por ende cada vez menos pacientes llegan a hacer las complicaciones de la pancreatitis, ¿no? Entonces, eso es algo bueno en lo que hemos avanzado, a diferencia de lo que había hace algunos años. Y tu padre Rocky ahí está atrás, ¿no? Tu entrenador. El TikToks. ¿Por qué siempre Aquí se ve y acá no se ve. Tecnoman. Acá se ve diferente que allá. Abre Windows P, por favor. Windows P, Windows P. Son por Windows P. En el teclado. Ya abrí la paciencia, huevo. Acá ya abrió, pero acá no sale lo mismo que acá. Debe estar bien esto, ¿no? Ya está así y acá está así. Windows Capo. A ver, Windows. Duplicado. Ya, sí, o. No nos quiere la vida. Uy, ahí está. Tu Windows P, ahí está. Ahora ya no hay. Ah, Ahora ya. Pues nada, pues nada. Ya. Ahí está. Listo. Pues almuerzo. Muy bien. Listo. Entonces les decía esto, ¿no? Pero para hablar de la pancreatitis tenemos que hablar ciertamente de algunos conceptos anatómicos previos que obviamente ustedes los deben saber, ¿no? Recuerden que la transcavidad de los epiplones está detrás del estómago, ¿verdad? Entonces yo aperturo la curvatura mayor del estómago y todo ese epiplo que está ahí al abrirlo me va a permitir entrar a la transcavidad. ¿Donde está quién? Donde está el páncreas, ¿cierto? Entonces el páncreas está detrás del estómago, arriba del colon transverso, y la cola del páncreas, recuerden, está en una íntima relación con el vaso, porque recuerden que aquí viene la arteria esplénica, ¿verdad? Y esta arteria esplénica, cuando llega aquí, se divide normalmente en 2 o en 3 ramas
que van al ilio esplénico. La rama superior después va a dar los vasos cortos y la rama inferior es la que va a dar la rama para la rama diploica izquierda, ¿cierto? Entonces, todas esas relaciones anatómicas tiene nuestro amigo el páncreas. Obviamente, en el lado derecho está relacionado íntimamente con ¿qué? Con la segunda porción del duodeno, también con la primera y con la tercera, ¿no? Ya la cuarta es un poquito más libre porque aquí abajo, ¿quién está? Está la arteria y la vena mesentérica superior, que la van a ir separando tanto del páncreas como del mismo duodeno. Entonces, lo otro que también tenemos que tener en consideración es esto. Miren, este es el estómago, detrás del estómago le dije que está la transcavidad, es el páncreas, y no es que la arteria mesentérica atraviese el páncreas, sino esto está, recuerden que aquí está la cabeza, estamos a nivel de la cabeza, y esto de aquí abajo es el proceso uncinado, ¿no? Entonces, por eso acá se ve como que la partida en dos, pero realmente después todo viene así. Esta es la sección de lo que van a ser la arteria esplénica, obviamente la vena esplénica, y esto es la vena renal, ¿cierto? Entonces, si aquí abajo del duodeno, como también les decía, del páncreas, como les decía, aquí está el duodeno, y si aquí está la mesentérica, significa que aquí estamos en el límite entre la tercera y la cuarta porción. Justo la arteria mesentérica es la que divide en tercera y cuarta porción del duodeno, ¿cierto? De eso se acuerdan muy bien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema antes? Antes, cuando los pacientes tenían estas graves complicaciones por un evento de pancreatitis, sucedía que tendríamos que entrar a sala y hacer una incisión muy grande, ¿no? Una incisión así grandota, o lo más fácil que era hacer una incisión de Chevron, se llama, que es así subcostal bilateral. Entonces, hacíamos esta incisión, abríamos todo el abdomen, hacíamos esa incisión, levantábamos el estómago y ahí nos aparecía toda la necrosis, ¿no? Desde el páncreas, y hacíamos un corte y salía la secreción y la teníamos que aspirar y lavar y poner 1, 2, 3, 4, como 5 drenes. El paciente te miraba con varios tubos, ¿no? Aparte de su incisión grande que tenía. Bueno, eso es lo que se hacía antes, ¿no? Yo llegué a entrar a un par de esas hace varios años, que era lo que antes se hacía. ¿Y por qué? Porque realmente el páncreas no está tan accesible, no está en un lugar un poquito menos accesible, pero en este gráfico no está. Pero si nos damos cuenta también, aquí está la cabeza, pero conforme vayamos yendo así del lado lateral, la cola del páncreas sí está en un lugar cercano al vaso, y este sí está en un lugar cercano a la pared posterior, el arco lumbar, que como van a ver es el acceso que ahora usamos. Otra cosa importante, porque es también complicado los temas de pancreatitis y las complicaciones del páncreas, porque el páncreas tiene una irrigación bastante compleja, ¿no? No es solo una arteria que va y se divide, ¿no? Tenemos la arteria esplénica, que después va a dar la pancreática dorsal. Tenemos aquí la pancreático duodenal anterior y posterior, porque tiene una irrigación, la cabeza tiene una irrigación anterior, una irrigación posterior. Después, estas mismas pancreático duodenales, hay la superior, la inferior, y quien las divide es esta ramita que viene también aquí, que es una rama colateral de la pancreática dorsal. Después, esto es un plexo, ¿no? Porque así como vienen ramas aquí de la hepática derecha, también vienen ramas directas de la arteria mesentérica, ¿no? Entonces, es un lugar muy irrigado, por ende es un lugar que puede sangrar. No sangra poquito, sangra un montón. Por eso es que cuando existen los eventos de pancreatitis también pueden haber pancreatitis hemorrágicas, propiamente por las lesiones de alguna de estas ramitas que irrigan el páncreas, que se pueden estar afectando, ¿no? Entonces ahora nos vamos al 2012. Yo en esa época era residente de segundo, de tercer año, y ahí apareció la revisión del consenso de Atlanta, que es lo que siempre hemos usado para hablar de pancreatitis, y ahí hubo un cambio circunstancial que hasta ahorita no se ha modificado.
¿Y cuál es el cambio que hubo de la clasificación de los episodios de pancreatitis aguda? Entonces, estos episodios los vamos a clasificar en pancreatitis edematosa intersticial, o sea, que compromete todo el páncreas, pero de forma difusa, y las pancreatitis necróticas, que pueden ser necrosis solo del parénquima pancreático, necrosis del tejido de la grasa peripancreática o necrosis tanto del tejido pancreático como la grasa peripancreática. Entonces, miren, en estos dos dibujitos que son cortes de tomografía, ¿qué es lo que vemos? Vemos, esto es la vena porta, la vena esplénica, este puntito ya saben ustedes que es la arteria mesentérica superior, y todo esto que está aquí es el páncreas, aquí está el vaso, la aorta. Entonces, este es el duodeno, el hígado y el colon transverso arriba. Y lo que estamos viendo en esta imagen es que el páncreas está difusamente aumentado de volumen. No hay ninguna colección al interior o por fuera. En cambio, aquí en esta otra imagen, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ciertamente todavía hay tejido pancreático, que es donde están las estrellitas, pero por fuera del tejido pancreático ya se creó una gran colección, ¿no? Y esa colección, miren, se va hasta el hilio esplénico, el colon transverso arriba, el hígado está ya un poquito lateralizado, en vez de estar en su posición original, se ha lateralizado un poco hacia la derecha. Aquí está la arteria aorta, probablemente con la arteria mesentérica que está aquí debajo de la vena porta. Entonces, aquí lo que ha habido no es tanto una afectación del tejido pancreático, sino más una del tejido peripancreático, y en la de arriba una afectación difusa porque es una pancreatitis edematosa intersticial. Entonces, en este consenso que fue publicado aquí en la revista CAT en 2013, es donde ya se hace esta clasificación que es más simple, ¿no? Solo tenemos dos caminos, o edematosa o necrótica, y la necrótica dependiendo de qué parte del páncreas afecta. Aquí mismo hablamos de la severidad, y cuando hablamos de severidad solo hay tres opciones: o leve, o moderada, o severa. Y la severa es bien simple, ¿no? Falla de órgano o muerte. Así de simple. Falla orgánica de más de 2 días. La moderada, una complicación local, una complicación sistémica o falla por menos de 2 días. Y la leve, que no hay complicación ni local, ni sistémica, ni falla. Punto. Súper fácil la clasificación. ¿Por qué? Porque hasta antes de este año nosotros usábamos los criterios de Apache, los criterios de un lugar, había como 6 criterios para clasificar las pancreatitis. Entonces nosotros teníamos que andar con nuestra tablita de pasar la visita pegadito con por lo menos los criterios de Apache y los de Atlanta, los anteriores, para estadificar a los pacientes. Y era un problema porque eran exámenes de laboratorio, funciones vitales, estado clínico, y era todo un rollo y un puntaje. Entonces, ahora con esto ellos partieron todo eso y dijeron solo 3 cosas muy puntuales en función de si hay complicación local, sistémica o falla. Punto. Y es lo que hasta ahorita se sigue manteniendo. No ha habido una modificación de esta revisión que fue el 2013. Entonces, teniendo en consideración esto, en New England el año 2013 también ya sale este cuadrito, fue un artículo del que he extraído este cuadro. Y entonces, miren, tenemos aquí que las pancreatitis agudas, de las diferentes causas de pancreatitis que ya les he explicado en sus clases de pancreatitis, tenemos que, miren, el 80 al 85% son pancreatitis intersticiales, o sea, afectación difusa del páncreas. Y solo el 15 al 20% hacen un compromiso ya de necrosis. Y eso es bueno, por eso les decía, ¿no? Porque las pancreatitis intersticiales solo poquitas van a tener una complicación y la mayoría van a ir a una resolución, ¿no? Recordemos que aquí, por ejemplo, en Perú, la principal causa de pancreatitis es la de causa biliar.
¿no? Por litiasis, pero no es la única causa, ¿no? Como ustedes deben saber, hay causas alcohólicas, medicamentos, trauma, ¿no? Múltiples causas de pancreatitis. También es autoinmune, porque son por hipertrigliceridemia. Pero todas esas felizmente son el grueso. El tratamiento del paciente que lo dejan en el NPO, le dan nutrición enteral con diversas fórmulas como el ITRAC para que el páncreas descanse y le damos todo digerido, mejora su estado inmunológico. Al mejorar su estado inmunológico se defiende mejor y pasa el cuadro inflamatorio. Pero ¿qué pasa con este 15 a 20% que sí se complica? Sucede que después de 2 semanas, miren, persiste la falla orgánica, persiste la pancreatitis aguda severa, y de este grupo que es el 15 a 20%, un 15 a 20% también se muere. Entonces, y aquí viene el otro tema cuando hablamos de pancreatitis necrotizante. Felizmente un buen grupo se mantiene como una necrosis estéril, que son los que no se operan, ¿no? Y hay otro grupo que es el menor, que es el 70%, que son necrosis que sí se infectan. Y estas necrosis que se infectan, tenemos que hacer algún procedimiento de drenaje, que ahora lo hacemos de otra forma a lo que hacíamos antes, y se forma una pared que no es una mucosa, por eso que las lesiones después de tener estas necrosis estériles, estos van a pseudoquistes, ¿no? No quistes como tal, porque solo es una pared inflamatoria y no es una mucosa la que está formando la colección. Pero más o menos tienen que saber esto, cuál es la progresión promedio que van los episodios de pancreatitis. Ahora, si hablamos de 1000 casos de pancreatitis, pongámoslo, ¿no? De 1000, el 20% son 200, ¿cierto? De estos 200, el 20%, ¿cuánto es? 40, ¿cierto? De 40, 70 y 30, o sea, 10, más o menos, acá están 30 y acá están 10, ¿cierto? O sea, estos 10 son los que van a este problema serio. O sea, 10 de 1000, ¿no? O sea, ¿cuánto sería? 1%, felizmente. Pero en lugares donde son millones de habitantes, 1% es un montón, pues, ¿no? ¿Acá cuántos habitantes somos? 35 millones promedio, ahora está la encuesta corriendo, ¿cierto? Sí. Censo, ya, pero de 35 millones, el 1%, ¿cuántos millones es? 350.000. Ah. Entonces, son un montón, ¿no? Ya, bueno. Entonces, ¿cómo clasificamos las complicaciones de la pancreatitis? Hay complicaciones tempranas y complicaciones tardías. ¿Cuándo son las tempranas? Menos de 4 semanas, o sea, menos de un mes. Porque estos pacientes que hacen pancreatitis severa son pacientes que no se quedan un día en el hospital, se pueden quedar meses en el hospital, ¿ya? Pero cuando hablamos de las complicaciones, hay las tempranas, recordemos, es menos de 4 semanas, o sea, menos de un mes. Y pueden ser de una pancreatitis intersticial o de una pancreatitis necrotizante. Dentro del grupo de las pancreatitis intersticiales, que son las edematosas, puede haber solo colección líquida aguda peripancreática, como en esta tomografía. Aquí, si pueden ver, aquí está el páncreas, ¿verdad? La vena porta, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, y solo alrededor del páncreas hay un poco de líquido, pero dentro del páncreas no hay ninguna colección. Entonces eso puede ocurrir como una complicación temprana, y también como una complicación temprana en la pancreatitis necrotizante se puede ir a formar una colección necrótica, pero que necesariamente no esté infectada, ¿ya? Entonces, y esta sí, a diferencia de esta de aquí, que no tiene una pared, porque miren cómo el líquido está así de forma difusa, en cambio aquí hay algo que sí ya se está formando como si fuera una pared y está delimitando la conexión. Pero como el paciente no está hemodinámicamente inestable, esto todavía podría ir a un tratamiento conservador y probablemente sí esto evolucionar a un pseudoquiste pancreático. Pero como complicaciones tempranas son esas dos.
Ahora, como complicaciones tardías, ya tenemos el pseudoquiste pancreático como tal, ¿no? Que es una gran colección, por lo general homogénea, que tiene una pared, pero que, como ya les dije, ¿por qué se llama pseudoquiste? Porque no tiene una mucosa, ¿ya? Solo es tejido inflamatorio que va acumulándose ahí dentro del páncreas o alrededor del páncreas. Entonces dicen que es una colección extrapancreática con un mínimo de componentes sólidos bien definidas y con una pared. Y por el otro lado está la pancreatitis necrotizante, donde sí ya hay necrosis. ¿Y por qué yo también cité necrosis? Porque ya hay aire, ¿no? Y si hay aire dentro de la colección, significa que probablemente ahí haya anaerobios. Entonces antes, por ejemplo, veíamos una tomografía con aire, decíamos ya, ¡pum!, hay que entrar. Pero después, con los años, también aprendimos que este aire no es que necesariamente se haya contaminado, porque también puede haber otras causas formadoras de aire que necesariamente no sean una infección por anaerobios, ¿no? Entonces, si el paciente si antes veíamos esto en una toma, el paciente entraba, y ya pasaron 4 semanas, pues entraba. Pero ahora, si el paciente está dinámicamente estable, tranquilo y lo dejamos. Y es más, el uso de antibióticos y todo es todo un tema a veces, cuando estamos en este proceso, pero esto ya son las complicaciones tardías, ¿verdad? Después de 4 semanas más o menos. Entonces, miren, este paciente, esta era su tomografía la primera semana. Miren, después de 4 semanas, como ya fue una colección grande que ocupa casi. ¿Ustedes ven el páncreas acá? No, ya el páncreas se borró. En cambio, aquí todavía se ve el páncreas y se ve que hay edema del tejido peripancreático. Pero esto puede evolucionar a esto. Ahora, hay otra cosa que también sucede, que a veces el paciente, si la causa es biliar, o sea, es por cálculos de la vesícula y cálculos pequeños, si ahorita hace pancreatitis y el cuadro se está resolviendo, nada me asegura que en el corto o mediano plazo vuelva a hacer de nuevo pancreatitis, ¿no? Porque puede salir otra piedrita, obstruye el Wilson y otro cuadro de pancreatitis sobre la pancreatitis que tuvo. Entonces eso sí es una cosa mucho más seria, porque va a ser peor, pues, ¿no? Porque va a hacer la pancreatitis sobre un páncreas que ya está afectado previamente. Entonces eso hacen complicaciones ya severas. Sí te veo. Muy bien, entonces aquí empieza todo. Miren, en el 2010 hay un grupo europeo que empezó con esto y dijeron, ¿por qué vamos a seguir haciendo cirugía abierta si con lo que hemos aprendido con los abordajes mínimamente invasivos podemos hacer otro abordaje? Y empezó a hacerse esto que es el drenaje percutáneo o endoscópico, porque también se puede hacer por endoscopía los drenajes, ¿no? Porque recordemos que donde está el páncreas está detrás del estómago, ¿cierto? Entonces, si yo entro con un endoscopio y veo la pared posterior del estómago y veo que hay un aumento de volumen y hago un corte, por ahí también puedo hacer el drenaje de la colección, sin necesidad de hacer este corte grandote, ¿verdad? Meto el endoscopio, por dentro del estómago abro junto a la colección y la colección va a drenar al intestino y de ahí va a seguir su curso hasta que se vaya por abajo, ¿cierto? Entonces, ese es un camino, que es el drenaje endoscópico, o la otra opción es el drenaje percutáneo, ¿no? Que lo hacemos con guía ecográfica o tomográfica y pues, hacemos un pigtail donde está la colección y va drenando. Pero vamos a ver que esto tiene ciertos bemoles por el tamaño, el diámetro de los tubos. Y en este estudio aquí, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, se partió a 88 pacientes. Un grupo fue a la cirugía abierta, como les decía, con incisión subcostal bilateral, y el otro grupo fue a esto que le empezaron a llamar el Step Up Approach, que es el tratamiento escalonado, donde primero iba drenaje percutáneo o endoscópico, y si no mejoraba, recién iba a esto que es el BART, ¿ya? Que es una cirugía video asistida, pero de abordaje a nivel lumbar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con esto empezó el cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque miren que demostraron en este estudio solo de 88 pacientes.
aquí está el grupo del Step Up, aquí está el grupo de la necrosectomía abierta. ¿Y qué podemos ver? Que, miren, a ver, falla orgánica múltiple, 18 versus 5. Sangrado intraabdominal, 10 versus 7. Ya le dije que sangra porque ustedes saben que el páncreas tiene múltiple irrigación, ¿no? Fístulas intercutáneas, que es un problema muy serio de manejar, 6 versus 10. Pero lo más importante es que al final, cuando se hizo la evaluación de esto, se vio que las complicaciones mayores eran 40% en los abiertos y solo 12% en los que hacían step up. Entonces, con estos resultados, que obviamente son súper estadísticamente significativos, es que ya la mayoría de grupos empezaron a cambiar sus protocolos para empezar a hacer ese tratamiento escalonado, que, como le dije, empezaba con el drenaje percutáneo. De ahí a los 3, esto se evalúa cada 3 días, a los 3 días veían cómo iba el paciente y le colocaban los drenes, y si después de eso no mejoraba, después de 3 días se iba al bar. Entonces ya en 2011 salió ya esta guía del Step Up Approach por Vesely, que es un grupo europeo, el director de un grupo europeo, que dice esperar, drenar y debilitar, ¿no? Entonces aquí está un personaje muy importante en todas estas cosas, que es el doctor Mariano Jiménez, que es un doctor argentino, pero que trabaja en Estrasburgo, en Francia, en un instituto que maneja muchos temas de páncreas que le derivan de todas las regiones de Europa. Y entonces él es el que hace esta propuesta del Step Up. Dice, ¿no? ¿Qué debemos hacer primero? En un caso de pancreatitis aguda, dar soporte nutricional y manejar el dolor. Si el paciente con eso no va mejorando, tenemos que evaluar y ver si necesita o no necesita antibiótico. O sea, ver si se infectó o no se infectó la necrosis. Después tenemos que evaluar si tenemos que drenar o no drenar, o drenar y dar antibióticos. Y después de eso tenemos que evaluar si es suficiente con un solo drenaje o si tengo que colocar más drenajes, porque él muestra que hay pacientes que hasta le han colocado 10 drenes por arriba, percutáneo, endoscópico, por bar, total que se drene toda la colección. Después de los drenajes, dice si no funcionan solo los drenajes endoscópicos o percutáneos, ir a necrosectomía, mínimamente invasiva obviamente, y si a pesar de que hemos hecho cirugía mínimamente invasiva no mejora, pensar y evaluar si sería lo indicado hacer una cirugía abierta como lo hacíamos antes. Después de que sucede esto, recién hay que tratar las complicaciones en los pacientes obviamente que sobreviven. ¿Por qué? Porque puede haber fístulas pancreáticas, trombosis de la vena esplénica, pseudoneurismas también de la arteria esplénica y trastornos endocrinos o exocrinos. Pero aquí ya estamos hablando de complicaciones de pacientes que ya pasaron todo el proceso, ¿no? Y todo este proceso, o sea, significa que no se murieron, que siguieron avanzando a pesar de... Porque otra cosa importante es que de paso a paso hay como 3 a 4 días en promedio. O sea, si acá hay 3 días, mira, 3, 6, 9, 12, 15, 18, aquí estamos como en 21 días, ¿no? Y ya les dije que hablamos de complicaciones tempranas y tardías un mes, ¿cierto? Y para que sea una tardía, este señor ya va un mes, más 21 días, ya se está como 2 meses, ¿no? En el hospital. Entonces, son pacientes que no se quedan poquito tiempo, son pacientes que se quedan tiempos prolongados. Pero felizmente, como ya sabemos, son la minoría. Entonces, en el Revaliati han hecho una acomodación, porque el Revaliati tiene un piso solo de páncreas, que es el piso 11, si no me equivoco. Hace tiempo que no voy. Ellos han hecho una adaptación del Step Up para su servicio y ellos usan así, de esta forma, ¿no? Dice, su primera etapa, que es lo primero, retrasar la cirugía todo lo que se pueda, porque nosotros sabemos que si empezamos a operar antes de las 4 semanas, la probabilidad de mortalidad es mucho mayor que después de las 4 semanas. ¿Ya? Entonces dice, primero, posponer la cirugía hasta donde se pueda.
usar antibióticos, en este esquema que ellos usan, carbapenem, pipetazos, cefalosporina tercera, inolonas, tratamiento para neurobios, qué sé yo. Pero la idea es retrasar lo más que se pueda. Y por ejemplo, cuando yo era interno, era el gran problema que cuando estos pacientes estaban en UCI, había una pelea entre el luciólogo y el cirujano, porque el luciólogo quería que lo metan a sala y el cirujano no quería, y ahí se peleaban y al final ganaba el luciólogo, el cirujano lo metía y pues él se moría, ¿no? Y ese era el dilema de siempre que había en esas épocas, ¿no? Entonces estoy hablando de 2005, 2006, 2007, 2008. Pero después de 2010 ya empezaron a haber todos estos cambios y ahora ya felizmente algunos intensivistas ya entendieron que mejor es retrasar lo máximo que se puede y esperar por lo menos las 4 semanas, que es lo mínimo que debemos esperar. Obviamente, si es una pancreatitis hemorrágica que está sangrando, no vas a decirle, no, pues espérate tus 4 semanas, ¿no? Porque sucede que hay pancreatitis hemorrágicas y eso tiene que entrar porque tiene que entrar, ¿no? Pero estamos hablando en este step up de las pancreatitis con necrosis infectada, ¿ya? Por si acaso. Entonces, después de que hemos agotado lo máximo, recién vamos a un drenaje que ya les dije puede ser endoscópico, transgástrico, puede ser percutáneo retroperitoneal y también percutáneo transgástrico, o sea, meter un tubo, pasar el estómago, la pared anterior, pasar la pared posterior y de esa forma llegar recién a la colección. Eso también se hace. Y si esto no funciona, que son los drenajes, recién vamos a el desbridamiento endoscópico, que también puede ser transgástrico, porque ahora tenemos unos trócares que se introducen dentro del estómago, insuflamos el estómago, metemos nuestras pinzas, hacemos un hueco en la pared posterior y drenamos. Eso también se puede hacer. Y después viene ya el desbridamiento mínimamente invasivo, que es la técnica VAR, que es la retroperitoneal videoasistida, que ahorita les voy a explicar cómo es. Podemos seguir insistiendo con el endoscópico y podemos hacer la necrosectomía con una mini laparotomía. O sea, ya no es el corte grandote, sino algo más pequeño localizado al lugar donde está mayor la colección. Pero realmente nadie quiere hacer un corte ahora, ¿no? Todos preferimos hacerlo mínimamente invasivo. Dime, Bubu. Dime. Oye, apúrate porque el paciente tiene que entrar a la sala, el señor para cerrarle el perro y cerrarle. El del absceso, el del furnía. Él lo íbamos a meter en la mañana, pero entró una cesárea al mediodía ya. Entonces le dieron prioridad a la cesárea y hemos quedado que después de eso entra el señor. Es para lavarlo porque ya lo hemos drenado bien, solo está para lavarlo y empezar a suturarle el escroto. No, estás tú solo, vas a entrar con la Alexandra. Porque es solo limpiar y suturar nada más, no hay que hacer más. Ay. Ya, pero avísale a Alejandra, avísale a Alexandra. La interna, que está ahí en el piso. O con quién los internitos del piso. Ya. Ya. Ese es Rafa, doctor. No, Rafa está en anestesia ahorita. Alexandra está en piso. Bueno, sigamos. Entonces, y si es que no nos va bien con ninguno de los desbridamientos mínimamente invasivos, ellos también van a la necrosectomía. Aquí está mal el término que usan. Debería ser necrosectomía abierta. Porque ¿qué significa convencional? ¿No? Convencional significa que ahorita nos rendimos todos nosotros y decimos qué es lo mejor en este momento hacer para una enfermedad X, ¿no? Por ejemplo, para necrosis pancreática, ¿qué es lo mejor? ¿Hacer un corte o hacer mínimamente invasivo? Entonces nosotros nos reunimos y en convención decidimos que eso es lo mejor. Entonces cuando hablamos de convencionales, porque entre todos hemos estado de acuerdo en ese tema. Entonces convencional no es sinónimo de abierto, ¿no? Entonces si yo pudiera convencional, entonces estaría diciendo que sería mínimamente, yo entendería mínimamente invasivo, ¿no? Entonces aquí está mal porque acá debe ser necrosectomía abierta.
Entonces, si es que los manejos mínimamente invasivos no funcionan, ellos recién van a la necrostomía abierta y después también hacen para los que sobreviven igual en una quinta etapa, las complicaciones, como habíamos hablado en el otro, ¿no? En el caso de sangrado, trombosis o incluso perforación intestinal que puede suceder, porque ya sabemos que el páncreas está muy asociado al duodeno y por delante, ¿quién está? El colon transverso. Entonces podría, por el cuadro inflamatorio o en el procedimiento de los drenajes, hacer una lesión inadvertida y generar una fístula. Bueno, entonces aquí viene el drenaje endoscópico. Miren, imaginémonos que tenemos esta colección y ya sabemos que está detrás del páncreas, ¿no? Perdón, del estómago, el páncreas. Entonces miren, acá está el estómago, aquí está la puntita del drenaje que va a entrar esto aquí. Entonces entra con el endoscopio, hacen un huequito y meten el dren a la colección y eso va a drenar hacia el estómago y de ahí va a seguir su camino hacia abajo. Entonces ese es el drenaje endoscópico. Y también cuando hace drenaje endoscópico, como se ve en la tomografía, para que este huequito no se cierre, algunos en vez de usar un pigtail, que así se llama este tipo de drenaje, prefieren usar estos drenajes autoexpandibles, ¿no? Entonces ya generan un hueco mayor, como se ve acá, y esto para que se cierre es más difícil. En cambio, este tubito que está dentro del estómago, para que se cierre y se tape es más fácil, por el diámetro. Entonces estos al tener más diámetro, como se ve en el tomo, permite que la colección drene de una mejor forma hacia el estómago y de ahí siga su camino. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no vamos a ver ningún tubo afuera, pues, ¿no? Como todo es endoscópico, el pigtail o el otro dispositivo expandible están dentro del estómago, entonces el paciente no va a tener nada afuera, ¿no? Entonces no son visibles, no van a limitar que el paciente camine o deambule porque no hay nada por fuera, ¿no? Es bien tolerado, tiene buena resolución, mejor que el percutáneo porque los tubitos rápidamente se tapan, es poco agresivo, no genera cicatrices y por lo general no genera fístulas porque estamos entrando viendo el estómago. ¿Cuál es el problema? El problema es que sin querer podemos generar una perforación del colon, por ejemplo. El otro problema es que igual el páncreas tiene buena irrigación y puede sangrar, se puede ver una hemorragia, puede haber embolia grasa, porque recuerden que el endoscopio cuando funciona mete aire al estómago para que el estómago se distienda. Como vamos a hacer una incisión, en la necrosis también hay pequeños capilares abiertos, por ahí puede entrar algo de aire y hacer una embolia, ¿no? Y aparte necesitamos no una sesión, sino por lo general varias sesiones para hacer que esto esté pasando. Y si por ejemplo no hubiera solo una colección, sino hubiera una colección detrás del estómago y otra colección un poco más lejos del intestino, tampoco se podría abordar. Ese es el problema del drenaje endoscópico, de cualquier forma transgástrico. El drenaje percutáneo, probablemente ustedes que ahora ya están rotando en los hospitales hace algún tiempo ya lo han visto, ¿no? Con una guía ecográfica o tomográfica se ve por la región lumbar, ¿no? Se localiza la lesión y se ingresa con el mismo tubo, a veces un poquito más grueso, y de esa forma miren cómo va saliendo de la necrosis que tiene es como una grasa mezclada con sangre, más o menos así el tono de las colecciones que salen de las necrosis pancreáticas. Ciertamente salen a esto, que es una bolsa colectora de orina, ¿no? Entonces esto es, podemos hacer múltiples drenajes, o sea, por ese mismo huequito meter 1, 2, 3 drenes a diferentes lugares, o sea, podemos abordar colecciones que están cerca del estómago o que están lejos del estómago, y si sale contenido sólido, porque a veces que estamos con esto salen pedacitos de páncreas, podemos meter agua, lavar, que es lo que yo normalmente hacía antes. Cuando manejábamos a estos pacientes, metíamos agua y lavábamos hasta que salga transparente, pero igual seguía saliendo material necrótico, ¿no? Y podemos cambiar los calibres. Y como les dije, esto se puede hacer de forma lumbar o también hacerlo gástrico, perdón. ¿Cuál es el problema? Perdón, lo bueno es que esto es barato,
a comparación del otro, es rápido. El paciente lo podemos hacer incluso en un paciente que esté grave, lo podemos hacer incluso antes de las 4 semanas y podemos manejar colecciones que están fuera del intestino, que no están tan cerca del intestino, porque para hacerlo endoscópico la colección tiene que estar cerca del intestino. Rocky, no te duermas. Rocky. ¿Cuál es el problema? El problema es que igual pueden generar fístulas, principalmente generar el síndrome de cola desconectada. ¿Qué significa? Que es como que el páncreas se parte en dos y la cola queda aislada de la cabeza y del cuerpo. Eso significa el síndrome de la cola desconectada. Si hay contenido sólido, a veces el drenaje no es tan bueno, y lo que sí es molesto es que el paciente está con su tubo y su bolsa, pues, ¿no? Y tiene que envolverse con su tubo y su bolsa, y a veces en eso que el paciente está durmiendo, entonces se aguanta y ¡puc! Se la jala. Ese es el gran problema de los tubos, de los drenajes. Muy bien. Y después empezamos en este camino, y ahora muchos grupos hacen esto, que es el desbridamiento retroperitoneal videoasistido, que habiendo aprendido todo lo que aprendimos del drenaje percutáneo lumbar, entonces a alguien se le ocurrió, entonces por ese mismo caminito, ¿por qué no mete una cámara de video y un troca? Y entonces es lo que se hace, pues, ¿no? Se hace una incisión en la región lumbar, obviamente con guía tomográfica vemos cuál es el lugar más preciso para hacer, por donde entrar, que tendría que estar la conexión cerca, pues, ¿no?, en la región lumbar. Entonces miren, aquí está el vaso, en este caso aquí está el vaso retenido para atrás, aquí el riñón, aquí el colon, y entre el colon y el riñón está toda la colección. Entonces se hace una incisión en la piel, y por esa incisión se mete primero un trocar y de ahí una cámara de video para ver la colección por dentro, y una vez que efectivamente vemos la colección, se mete otro trocar para aspirar, y después se va dejando un dren, 2 drenes, 3 drenes, 4 drenes, los drenes que sean necesarios. ¿Ah? Entonces, como ven aquí, primero se mete una sondita, como cuando hacemos el drenaje percutáneo, o a veces sobre el mismo paciente que se hizo drenaje percutáneo, sobre su mismo dren, que sirve como un camino, se saca ese dren y ahí se mete el trocar. Entonces, en este caso era un paciente que ya tenía un drenaje percutáneo, y sobre ese drenaje se aperturó la piel, se sacó el drenaje y se metió un trocar y una cámara, como ven acá. Entonces, al meter el trocar y la cámara, se mete por el costadito un aspirador, porque estamos viendo ya dentro del espacio, y miren cómo sale todo el tejido necrótico de la colección, ¿no? Y hay material sólido, no solo es material líquido, sino también hay material sólido al interior. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de tratamiento? Que podemos hacer mejores drenajes, más completos, porque los estamos viendo. O sea, si por ejemplo veo que acá hay una colección, meto el aspirador a ese lado y la termino de aspirar, y así voy evaluando todo el área de la cavidad. Vamos a acceder a áreas que por endoscopía no podríamos acceder. Podemos hacerlo también en pacientes críticos. La necrosis licoinfectada se puede drenar también por gravedad, o sea, podemos poner igual también un tubo como le dije, no solo un tubo, sino varios tubos de drenaje. Lo otro importante es que no afectamos el abdomen, o sea, el abdomen sigue estando íntegro, ¿no? Porque el guardajaras es por detrás, porque el problema de hacer antes el corte y hacer el drenaje abierto, uno abría las cavidades de los epiplones, y de todas maneras, a pesar que poníamos varias gasas, todo ese contenido necrótico infectado contaminaba el abdomen, el peritoneo. Entonces también lo afectaba. O hacer el drenaje percutáneo también, el transgástrico, porque estamos perforando el estómago. Entonces de todas maneras puede haber una contaminación. A cambio aquí no, porque estamos solo en el retroperitoneo. Entonces todas las vísceras están funcionando normal, el paciente podría seguir tolerando su nutrición enteral especial para pancreatitis, que es el Alitrac, y no desnutrirse, y de esa forma no disminuir su sistema inmunológico, y por ende defenderse mejor de todo esto. ¿Ah? Y acá hay menos sangrado también, porque como estamos viendo lo directo, si hay un vaso que está sangrando, lo puedo manejar, pues no puedo coagularlo para parar el sangrado, cosa que por ahora no se puede hacer por endoscopía. Ahora, si estuviéramos en Japón, me dirían ellos que sí lo pueden hacer, porque tienen otros equipos mejores de los que tenemos nosotros. ¿Cuál es el problema?
que es un procedimiento más invasivo, y recuerden que nosotros vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿ya? Ahora aquí también necesitamos hacer no un procedimiento, sino varios, hasta dejar la colección libre, y también a veces requiere de otros tratamientos para el tema del sangrado. O sea, necesitamos que traer una clipadora con un Evolut tal vez para abordar a la arteria que esté sangrando y cosas así. O sea, otro aparataje debido al procedimiento que vamos a hacer. Ese es el problema. Y obviamente es un poco más costoso que el otro, pero va mejor. Ahora, esto es lo que hacíamos antes, como les decía. Miren, podríamos hacer una incisión mediana, sifopubiana, porque va del sifoides hasta el pubis, o hacer una subcostal bilateral, y al final miren cómo quedaba. Aquí ya han abierto la cavidad, arriba debe estar el estómago, abajo el colon transverso, y al final quedaba así un hueco, ¿no? Y después de aspirar y lavar, y a este hueco que hacía le metían 1, 2, 3, 4 drenes, que son los que salían por el costado, ¿no? Entonces, este articulito, que no es muy viejo, es del año 2002, bueno, ya es bastante viejo, pero es uno de los primeros que se hizo aquí respecto a lo que hacían ellos. Miren, en el 2002 hacían cirugía obviamente abierta, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles eran las complicaciones de sus pacientes? Porque les dije que Rebagliati tiene un piso de solo pancreatitis, ¿no? De solo páncreas. Entonces, miren, a estos pacientes que ellos hacían cirugía abierta, ¿qué les pasaba? Hacían fístulas el 22%, hacían hemorragia el 20%, infecciones el 8%, fístulas intercutáneas. ¿Ya han visto fístulas intercutáneas, no? ¿Saben qué significa? Cuando el intestino sale para afuera y aparece un huequito y por ahí sale el contenido intestinal en la piel. Eso es una fístula intercutánea. Eso también les pasaba. Evisceraciones, fístulas de colon, fístulas biliares, todas estas complicaciones les pasaban. Y miren la mortalidad, 25%, o sea que 1 de 4 pacientes se moría, ¿no? Pero esto era el 2002, cuando solo hacían, y es la mejor evidencia que ya no debemos hacer manejo abierto, ¿no? Porque se va a morir el 25% de estos pacientes. Por eso no debemos hacer cirugía abierta, pero igual tiene una ventaja que obviamente se resuelve mejor porque tenemos todo abierto y se puede hacer en cualquier lugar. O sea, no, porque para hacer VAR y lo otro necesitamos un centro especializado que tenga todos los recursos para hacer eso. En cambio, una cirugía abierta de una necrosectomía se puede hacer en cualquier lugar que tenga una sala de operación. El problema es que, como hemos visto, genera fístulas, es algo más agresivo, hay más muerte y necesitamos acá sí esperar como mínimo las 4 semanas para poder entrar. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en todos los tratamientos de los que hemos hablado? El mínimamente invasivo, el VAR, la cirugía abierta. Esto que es la disrupción ductal, porque como ven acá, miren, aquí el páncreas, la cola está solita y ya se separó de la cabeza. Entonces, ¿cómo las enzimas pancreáticas que producen la cola van a llegar al duodeno si es que está separado? ¿No? Aquí el Wilson ya se cortó. Entonces, esto es un problema porque cuando usted come, todas la secretina y todas esas enzimas, hormonas van a actuar en todo el páncreas. Entonces, todo el páncreas va a producir sus enzimas, ¿no? Entonces, este páncreas, al producir sus enzimas y esas no poder salir, esta colita se va degradando sola y genera cuadros de inflamación, de dolor, etcétera, etcétera. Complicaciones vasculares, obviamente, porque ahí está la arteria y la vena esplénica, y como ven aquí, miren acá ya hay un aneurisma de la arteria esplénica. ¿Por qué yo sé que es la arteria? Porque miren, acá está la aorta y está con contraste, y esto tiene el mismo tono o las mismas unidades de Hounsfield que la arteria. Entonces, por eso concluimos que es la arteria esplénica que ha hecho una dilatación como complicación tardía, ¿no? Porque si ven, aquí está el páncreas adelante, ¿no? Aquí ya apareció el páncreas de nuevo. Muy bien. Entonces, punto aparte de todo lo que hemos hablado, están las laparostomías tempranas. Yo les he dicho que las complicaciones son tempranas y tardías, ¿cierto? 4 semanas. Y por lo general, nosotros para entrar a operar esperamos las 4 semanas para hacer VAR o algún tratamiento de las necrosis infectadas. Pero eso es para necrosis infectadas.
A veces puede suceder que el paciente viene con pancreatitis y de pronto hace una hemorragia. Empieza a haber inestabilidad, hipotensión, taquicardia, le hacemos una tomografía y todo el páncreas está con un hematoma grandotote y que sigue sangrando. Entonces ese paciente yo no le voy a decir, espérate tus 4 semanas, pues no. A ese paciente tengo que entrar para parar el sangrado, porque puede haber hemorragias. También si hay perforación de víscera, tampoco voy a esperar las 4 semanas, tengo que entrar. Si hay síndrome compartimental, también tengo que entrar. Recuerden que el síndrome compartimental abdominal ocurre cuando aumenta la presión dentro del abdomen, ¿cierto? ¿Y cuánto es la presión normal del abdomen? ¿Cuánto? Menos de 15, pues no, porque cuando operamos, ¿no han visto cómo la panza la inflamos hasta 15? ¿Cierto? ¿No han visto cómo la máquina marca 15? Entonces eso es lo máximo de presión normal. Más de eso ya estamos hablando de hipertensión intraabdominal. Y eso obviamente genera disminución de flujo de la precarga y todas esas cosas que ustedes saben. Por eso ahí tenemos que entrar a liberar la presión. ¿Cómo liberamos la presión? Abriendo el abdomen, ¿no? Como se ve acá, pues ¿no? Mira, esto es algo que también ya no hacíamos antes. Ahora también, como hay un compromiso arterial, y ahí está la mesentérica, ¿cierto? Puede suceder que producto de la pancreatitis la arteria mesentérica se obstruya. Y si obstruye la mesentérica, ¿qué se va a obstruir? Todo la mitad del intestino delgado que es propio de la irrigación de la mesentérica superior, ¿no? Entonces va a haber isquemia intestinal y tengo que entrar a operar, ¿qué cosa? La isquemia. O sea, tengo que sacar el intestino para afuera, ¿no? Entonces todas estas condiciones son condiciones en las cuales yo no puedo esperar las 4 semanas para entrar a operarlo porque si no se va a morir. Y esto de acá que les decía es la bolsa de Bogotá, o bueno, mejor dicho la bolsa de Borraes, que es el que la ideó, pero esto ya lo hacemos en el mundo normal y actual. ¿Por qué? Porque ya tenemos VAC, ¿no? Y es más, ¿qué es este sistema que está acá chiquitito con respiración, ¿no? Y es más, ahora tenemos el Aptera, que es un VAC mejorado, que es para el abdomen. Y de esa forma disminuye la presión intraabdominal para estos casos de compartimental, absorbe mejor los líquidos, las secreciones, los abscesos, mejora la circulación. O sea, va muy bien. Lo malo que son un poquito caros, ¿no? Están como 1.000, 1.500 cada sistema y se cambian diario, ¿no? Pero esto versus esto, definitivamente yo 1000 veces prefiero un pack que tener la panza así como este señor, ¿no? Bueno. Aquí, esto de aquí es lo que les decía, hay gente que antes cuando empezó todo esto también hacía esto que es la nefrocectomía transgástrica. Pues entraba con el laparoscopio que usamos siempre, miren por dentro del estómago, aquí está la cámara, y aquí está entrando una pinza, apertura la pared posterior del estómago, llega a la colección, la drena y obviamente genera un espacio, un hueco entre el estómago y la colección para que ésta siga drenando. Pero esto ya lo hacemos, ¿por qué? Porque igual preferimos ya no coger el intestino, no contaminarlo ni dañarlo. Por eso es que el abordaje VAR es el que está ganando en casi todos los lugares donde se practica, es lo que mejor hacemos, porque ya no alteramos para nada el intestino, porque igual acá ya le estoy haciendo un hueco al estómago, ¿no? Bueno, no un hueco, sino 3 huecos, 2 de arriba y 1 atrás. Y esto también se hacía hace muchos años, que es el HALS, ¿no? El HALS que era, miren, no es el caramelo HALS, ¿no? Sino entrábamos por la paroscopía, pero esto sirve para poder por aquí meter la mano. Entonces, ¿qué hacían con este de aquí? Metían la mano, y acá se puede ver, miren los deditos de la mano, ¿ven? ¿Ven cómo está así? Este es el pulgar, este es el índice. Se ve hoy, ciegos son. Acá este está así, ¿ven? Obviamente más grande, ¿no? Este es el pulgar, aquí está el dedo índice, y él con su mano está agarrando el páncreas. ¿Qué? ¿Entiendes? O sea, con una mano está agarrando el páncreas y las pinzas están entrando por acá para aspirar lo que él levanta y mueve. ¿Ya? Eso se hacía hace años, o sea, en 2005, entre 2005 y 2010 se hacía esto, que se llama HALS. O sea, que es la cirugía asistida con la mano. Pero ya nadie hace eso.
el mundo actual ya nadie se jala, pero es algo que se hacía antes, y más en páncreas para poder manipular mejor al páncreas. Pero ya nadie se jala. No hay nadie que yo conozca. Bueno. Muy bien. Entonces, de lo de hoy, ¿qué no se debe olvidar? Que la pancreatitis tiene complicaciones tempranas y tardías, y el punto corto, ¿cuánto es? 4. Y si es que hay que operar, ¿cuál es lo mejor? Aguantar lo máximo. Si podemos aguantar 8 semanas, mejor, ¿eh? O sea, 4 es lo mínimo. Pero si yo puedo aguantar más semanas y el paciente está mejorando, hay que siga mejorando. Ahí déjalo tranquilito, no lo toques. Y drenémoslo por la forma que sea menos invasiva, ¿no? Si es menos invasiva hacer VAR, mejor hagamos VAR. Si en este hospital es menos invasivo hacer drenaje percutáneo, hagamos drenaje percutáneo, ¿no? Pero solo hagamos cirugía abierta cuando se hizo todo lo anterior y no hubo mejoría del paciente. Antes que me vaya, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, yo sí tengo preguntas. ¿Dónde está mi grupo? No han venido, no sé, ya fueron. Ya. No, el grupo que está ahorita rotando. Justo habíamos entrado a sala y no, tenemos examen, me he dicho. ¿Pero cuál es el examen? 12:30. ¿Qué hora es? 3:30. Ya han acabado ese ratazo. ¿No? Sí, no, dice que tenían examen de soporte básico. Son chistosos, pues. Si puede ser el práctico. Del práctico. No, tenemos el sábado. Ya me confirmó la doctora que el sábado sí hay práctica porque su teórico es en la mañana. La doctora dice, si el teórico es en la mañana y su clase es en la tarde, sigo con su clase normal, me dijo. Sí, entonces avísenle a sus amiguitos, el sábado traigan sus cositas porque vamos a hacer lo que ya hemos quedado. ¿Ah?